Vamos a dar inicio a la unidad número 3, referida a la planificación curricular, ¿no? Y para ello, entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla. Si me permite, vamos a llevar a cabo lo siguiente. Ahora sí. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y esta unidad número 3 tiene que ver ya con la planificación curricular o también denominada diseño del proceso. No quiero dejar pasar, antes de iniciar la unidad, la interrogante, ¿cómo están desarrollando los trabajos de la anterior semana? Entiendo que hubo algún inconveniente con el foro y por ahí ya lo corregimos con la oportuna participación del personal técnico de la Universidad Amazónica de Pando. Y bueno, fue un detallito nada más, ¿no? ¿Y cómo les está yendo? ¿Alguna circunstancia que ustedes quieran hacer conocer? Si se han dado cuenta, no es complicado, ¿no? Los trabajos que se exigen. Bueno, no he venido a complicar acá la vida, sino más bien a poder coadyuvar con ustedes el aprendizaje. Lo que me interesa más es eso, ¿no? Eso es el objetivo de este módulo en cuanto se refiere a planificación curricular. Pregunta, ¿cómo van los trabajos? Marco, como siempre, adelante, Marco. Sí, doctor, comentarle que sí hubo algunos problemas, pero creo que más han sido técnicos, por la razón de que en el primer trabajo que usted nos había enviado, no se podía ingresar justamente al foro, ¿no? Se decía que no éramos participantes y bueno, y pequeñas cosas que yo hice notar al encargado justamente de este curso y posterior me derivó al técnico y lo vieron todo ese problemita y lo solucionaron. Prácticamente hoy pude hacer ingresar la tarea de lo que respecta al foro, porque de las otras tareas, de la tarea 2 y la 3, que era en cuanto al mapa conceptual y al ensayo, no tenía problema. El único problema era el foro, ¿no? Eso fue lo único que yo tropecé. Por lo demás, sí, a mí hace 2 días recién me llegó las consignas. Perdón, se escucha música, doctor, que se acuerda de un festival de un colegio. Pero bueno, le indicaba de que a mí hace 2 días simplemente me llegó la consigna de todos los trabajos y de cada uno, las condiciones. Pero como le digo, no hubo problema más que en ingresar al foro. Hoy está tranquilo, ingresé las tareas de lo que es el ensayo, mapa conceptual y todo. Más nada, al menos ese fue el problemita que se tuvo, problemas técnicos. Ya. Bueno, gracias, Marco, y qué alegría, ¿no? Que usted esté disfrutando ahí de buena música. Bueno, yo se los puse un poco de Frédéric Chopin al inicio, modo espera, pero creo que Marco está mucho más entretenido por allá. Bueno, qué bueno escuchar que hubo esa facilidad de ingresar trabajos al foro. Bueno, de todas maneras, a ver, vamos a revisar nuestro chat. Bueno, aquí indica Wilder, los trabajos están bien, pero creo que el mapa conceptual está de más. Opinión personal. Bueno, todo tiene un fin, Wilder, una finalidad. Y crean que estamos siendo nomás un poco considerados, tomando en cuenta los tiempos y el trabajo y demás circunstancias que ustedes también tienen. Los mapas conceptuales tienen una finalidad propia, ¿no? Que es la de establecer las ideas fundamentales de lo que estamos desarrollando. Esas ideas fundamentales habrán de establecer en ustedes
aprendizaje significativo, porque a partir de la referencia, entonces se desarrolla el contenido de lo que se está buscando, ¿no? En este caso, de los temas que se están desarrollando. Entonces, simplemente es eso, ¿no, Wilder? Y los mapas conceptuales no son difíciles de elaborar. Únicamente hay que tener pues, la capacidad de síntesis, de conclusión, de concreción y fijar esas ideas centrales en el mapa, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, vayamos realizando, elaborándolo y estoy siempre atento a cualquier otro detalle. Jenny, por ahí usted también, adelante Jenny, un gusto saludarla. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Tengo una consulta sobre el ensayo, doctor. No sé, no entiendo muy bien si es hacer el ensayo del tema 1 o sobre la descripción que dice que hay que hacer un análisis de los alcances del enfoque sistemático de la didáctica. ¿Me lo podría explicar, por favor, doctor? Sí, mire, se desarrolla el tema, ¿no? Y se va haciendo las explicaciones necesarias que se precisan. Y el ensayo tiene esa función de ir a complementar con algunos otros puntos que son imprescindibles que ustedes tomen en cuenta. El ensayo, como ustedes verán, no es más de 300 palabras que se exigen. Eso más o menos es una extensión de una página y algo más, ¿no? Pero ojo, es referencial la cantidad de las 300 palabras. No es que sea exacto, ¿no? Si no es exacto no vale, o si es menos no vale, no. Es una referencia. ¿Por qué? Porque ustedes, Jenny y los demás miembros postulantes del diplomado, para poder dar respuesta a ese ensayo, para poder desarrollar el ensayo, deben de averiguar el tema específico en la consigna, ¿no? Establecido en la consigna. Entonces, en este caso, lo que se pide es que ustedes viertan un criterio sobre el enfoque sistémico de la didáctica. Es eso, puntual, concreto, preciso. Entonces, con ello complementamos, ¿no?, los conocimientos que hemos estado desarrollando con el tema número 1. Entonces, abocarse específicamente aquí, porque no da para más, ¿no? No da para mayores otras explicaciones. Es puntual el ensayo. Entonces, creo que Jenny, por ahí estamos aclarando ese punto, ¿no? Hola, Jenny. Ya, me mandó la manita. Bueno, me mandó el like y con el like entonces empezamos el tema, ¿no?, que nos toca en esta ocasión desarrollar. Si no existiera más consultas. La unidad 3 tiene que ver con la planificación curricular, o también denominado como el diseño del proceso. Miren, vamos a ir avanzando. Mucho se ha hablado acerca de la planificación. Mucho. Tal vez alguien quiera darnos algún concepto o a lo mejor alguna definición sobre planificación. Empezaremos por ahí para hacer un poco más participativo y no tanto un monólogo, ¿no? Empezaremos por ahí. Alguien que nos pueda ilustrar con qué se entiende por planificación. Adelante, adelante, anímense. Tenemos que ir participando también, eso es importante. Participemos. Tamara, adelante Tamara, por favor. Ya, planificación se basa de acuerdo a una necesidad o de acuerdo a algo que se va a ejecutar, pero el cual necesita tener un orden, y por ello es necesario de que veamos todos los detalles posibles que es dentro de la planificación para poder lograr un objetivo establecido. Gracias, Tamara. Tamara nos habla de orden. Y
objetivos, ¿no? La necesidad de orden para la consecución de objetivos, ¿no? Muy bien, Tamara, me gusta esa opinión. ¿Por ahí alguien más? Buenas noches, yo quisiera agregar un poco más lo que dijo Tamara. Adelante, Ruth. Mira, creo que planificación es sobre recabar o tener ideas, organizarlas para un fin determinado. Ideas organizadas para un fin determinado. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Ruth. Estamos anotando aquello. Bueno, ¿alguien más que quiera dar su criterio, por favor? Clemencia, un gusto. Ya estaba esperando que participe. Según lo que puedo percibir, es el plan que conduce de manera específica un proceso de trabajo ordenado dentro de una institución. Bueno, Clemencia siempre ya va más en profundidad con algunas cosas bastante específicas y nos habla de un plan. Nos habla también del proceso, del orden y, bueno, el desarrollo de los mismos a través de la vía institucional, ¿no? Ya tomando en cuenta ese último detalle. Yencala, chao, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Yencala. ¿Cómo está usted? La planificación, aquí, gracias a Dios, bien. Para mí la planificación es una herramienta que nos permite establecer el objetivo donde queremos llegar. Una herramienta. Perfecto. Sí. Tenemos también acá a Marupa, con Dori. Buenas noches. Algo que es una estructura, ¿no? O sea, donde vamos a tener varios métodos, ¿no? Para poder obtener un objetivo, ¿no? Para un resultado, ¿no? La búsqueda de resultados. Exacto. Estructura, y usted nos habla ya de otro término que es importante, que se tome en cuenta, ¿no? Los resultados. Bueno, tenemos a Marco. Adelante, Marco. Nuevamente usted. Buenas noches. Sí, ¿Con quién tenemos el gusto? Tiene que poner su nombre. Mi nombre es Andrea Velasco. Voy a cambiar en un ratito la configuración para que salga mi nombre. Adelante, Andrea, sí. Bueno, yo creo que la planificación es una serie de pasos ordenados y de tareas específicas, ¿no? Que tienen que ser cumplidas. Creo que en una planificación es importante para llegar al resultado que necesitamos, tener el objetivo, el resultado claro y también los tiempos, ¿no? Porque si no sabemos en cuánto tiempo necesitamos hacer o lograr cierto resultado, podemos alargar mucho las tareas. Entonces creo que el tema es muy importante también. Correcto. ¿No? Gracias. Que Andrea nos habló acerca de ya objetivos y de tiempo, un plazo, ¿no? La unidad de tiempo en la que se va a ejecutar, ¿no? Esa serie de pasos ordenados, como ha mencionado usted. Agradecemos siempre la participación, es muy importante. Vayamos entonces desarrollando perdón, varios aspectos que se deben tomar en cuenta. Todo lo que ustedes han expresado va en sentido de poder significar el término de planificación, ¿no? Vale decir, en el constructo que en este momento realizamos, se habló de orden. Por supuesto, ¿no? El desorden, el caos, de ninguna manera responde a una planificación.
se habló de ideas organizadas. También, ¿no? Con Ruth. El primero, el orden, lo planteó Tamara. Luego, con Clemencia, vamos un poco más allá y nos dice que hay un plan. Y es parte aquello de un proceso, ¿no? Y establece también la unidad espacial, ¿no? Lo hace en función a que va a materializarse esa planificación en una determinada institución. Con Yencaba nos advertimos que la planificación es una herramienta, bueno, podemos decir un instrumento, un medio por el cual nos va a permitir llegar a concretizar ciertos objetivos. Marupa nos habla de los resultados. Toda planificación busca un determinado resultado. Y Andrea, bueno, nos habla también de objetivos y de tiempos y de los pasos ordenados. Mire, ya dentro del ámbito educativo, todos esos conceptos tienen que tomarse en cuenta a la hora de determinar la debida planificación curricular. Planificación curricular. Las instituciones educativas, en este caso, como lo expresaba Clemencia, ¿no? En la planificación tiene que llevarse a efecto en una determinada institución. Claro, puede hacerlo cualquier persona individual, natural, en su vida propia, privada y particular, por supuesto. Pero acá nos estamos refiriendo al tema educativo. Y como ustedes habrán de recordar, ¿no? La pedagogía establece que la educación debe ser tomada en cuenta como un proceso consciente, intencional. Y dentro de ese carácter intencional, entonces es el Estado quien a través de sus instituciones, ¿no?, formalmente establecidas, habrá de materializar, pues, el acto educativo, el acto de formación del ser humano. Las instituciones educativas, entonces, diremos, tienen la obligación de dar cumplimiento al currículo como proyecto que determina objetivos de la gestión educativa, ¿no? Y esto habrá de tener un basamento, debe tener una base epistemológica, una base pedagógica, una base psicológica, una base ideológica y a lo mejor también una base antropológica, ¿no? ¿Por qué hablamos de todo aquello? Porque vamos a citar un autor y Ainhoa indica: un currículo es un proyecto educacional que define, primero, el currículo, los fines, las metas y los objetivos de una acción educacional. Fines, metas y objetivos. Dos, las formas, los medios y los instrumentos que van a llevar adelante, ¿no? Se van a llevar adelante en esa acción educacional planificada, ordenada. Y además que se debe tomar en cuenta los criterios de control a través de la evaluación para establecer en qué medida, ¿no?, esta acción educativa planificada ha rendido los frutos esperados, los resultados esperados, como usted lo ha mencionado hace un momento atrás, ¿no? Entonces, podemos indicar de que la planificación curricular es el plan que conduce de manera explícita el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, dentro de una determinada institución educativa y que
permite construir conocimiento, ¿no? Estableciendo acciones de forma eficaz y eficiente, ¿no? ¿Qué se entiende por eficacia y eficiencia? Eficiencia, perdón, es, bueno, primero es el alcanzar el objetivo. Y luego no podemos alcanzar el objetivo en una unidad de tiempo demasiado larga, ¿no? Y malgastando los recursos y demás, arbitrariamente y con desorden. No, no. Sino estableciendo los recursos imprescindibles y necesarios que vayan a aportar a ese logro del objetivo, ¿no? Su calidad. Por ello, la planificación curricular debe elaborarse de modo en que sea un soporte de las decisiones que va a tomar el docente, en este caso, y dentro del aula, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo es a la planificación curricular que el docente va a desarrollar dentro de su aula. Para que exista un sustento de la debida planificación curricular, primero debemos de identificar cuáles son las necesidades, ¿no? La necesidad que se va a satisfacer con todo aquello, toda esa planificación y organización del aula. Entonces, en tal sentido, la planificación curricular llega a ser como un proceso de previsión de las acciones que se van a llevar adelante en la institución educativa, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de vivir, de construir y de interiorizar experiencias de aprendizajes deseables para los estudiantes. Porque cuando identificamos necesidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dirigir nuestra planificación para satisfacer esa necesidad. De lo contrario, estaríamos haciendo algo que no corresponde. Decíamos que para que la planificación curricular logre ser eficiente, entonces, primero debe tomarse en cuenta debe comprender ciertas características que son propias de la misma, ¿no? Primero, debe entenderse que la planificación es un proceso integral, ¿no? Donde no solamente confluye la institución educativa, sino que confluye todos los miembros que rodean a la institución educativa. Y por lo tanto, la segunda característica para que la planificación curricular pueda responder a las necesidades, ser eficaz y ser eficiente, es de que pueda ser participativa, ¿no? No puede ser sesgada, no puede ser limitante, ¿no? Cerrada, tiene que ser participativa con los actores de la sociedad. Y, bueno, tampoco tiene que detenerse en el tiempo, ¿no? Como uno lo dijo. Por lo tanto, su visualización tiene que ser como un proceso permanente de construcción. ¿No? ¿Construcción de qué? De las oportunidades, las alternativas de poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, al concebirse como un proceso integral, al concebirse como un hecho participativo y al visualizarse como un proceso permanente de construcción, entonces está la característica elemental del proceso, que es la flexibilidad. Porque si es de orden rígido, inmutable,
entonces tendría... La importancia de la planificación recae en la posibilidad de organizar con coherencia logros y objetivos que se quieren alcanzar desde un punto de vista educativo, ¿no? Y bueno, para ello entonces debemos tomar en cuenta tanto necesidades generales como necesidades específicas. Necesidades generales como por ejemplo las políticas educativas que se van a desarrollar dentro de un determinado territorio y un estado. Necesidades específicas que tienen que ver ya en el orden interno con las instituciones, ¿no? Donde pertenecemos, quienes estamos ejecutando lo planificado, y finalmente va a situarse en la célula de la formación del ser humano, que es el salón de clase, el aula. Entonces, miren, y en Cala nos dijo acá, la planificación es una herramienta. Tenemos un autor, Benítez, nos dice, la planificación es una herramienta fundamental en la organización del trabajo docente. Entonces, si asistimos a un salón de clase sin ningún ápice de programación, de planificación, de orden en las acciones que vamos a asumir dentro de la clase, señor, es un caos, es cualquier cosa. La planificación permite establecer, y ya lo digo aquí también, ¿no? Tamara, objetivos. Registrar destrezas con criterios de desempeño. Todo ello conlleva a que nosotros podamos configurar estrategias para lograr los resultados deseados. ¿Cuál es el resultado deseado? Señores, ¿cuál es el objetivo de la pedagogía? La formación integral del ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la didáctica? El proceso, el objeto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la planificación curricular está dirigida en el orden del objeto de la didáctica, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, para dotar de eficacia y eficiencia en el logro superior de la pedagogía y por ende de la educación, que es la formación integral del ser humano. Y para ello, entonces, estas estrategias también se valen de métodos, ¿no? Diseñados para dinamizar el aprendizaje, dinamizar la enseñanza, ¿no? Y de esa manera, otorgarle todos los medios que sean indispensables, los conocimientos, las habilidades que sean necesarias al estudiante. ¿Para qué? Para enfrentarse a la vida, para vivir y hacerlo bien. Entonces, en tal sentido, la planificación es el punto de inicio de muchas instituciones, muchos proyectos, muchas empresas. Y permite el diseño y organización de actividades con fines y objetivos previamente planteados. Por eso es planificación. Hay una previsión de lo que se va a realizar, de lo que se va a hacer, ¿no? Y se puede mencionar que la planificación prioriza la tarea pedagógica por encima de cualquier otra actividad. Estamos hablando de la planificación curricular, ¿no? Y en tal sentido, entonces, es importante tomar en cuenta esos detalles. Toda planificación tiene objetivos, ¿no? Los objetivos, entonces, conllevan ciertos elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de establecerse, ¿no? A la hora de establecerse. Los elementos que deben estar presentes en los objetivos del diseño del proceso, vale decir, de la planificación curricular, ¿no? Son
el contenido. Vale decir, el cúmulo de experiencia, de saber, de cultura del ser humano que va a ser transmitido al ser humano. Son los conocimientos. Y estos conocimientos tienen que ser desarrollados conforme la interiorización del ser humano en las habilidades que necesitan para poder materializar, para poder objetivar esos conocimientos. Por lo tanto, conocimiento y habilidad dentro del contenido del objetivo es algo que no se puede dividir, soslayar o tratar de independizar el uno del otro. Son, por supuesto, cada uno tiene su característica propia, pero son dos elementos que van íntimamente ligados en el contenido de los objetivos planteados. ¿Y qué es la habilidad? La habilidad es saber hacer. En otras palabras, es el conocimiento en acción, ¿no? Entonces, para planificar, señores, nosotros debemos plantearnos el contenido, ¿no? ¿Qué conocimientos y habilidades vamos a lograr en el ser humano? Segundo, debemos de ver bajo qué nivel de asimilación del contenido vamos a desarrollar nosotros, ¿no?, lo planificado. Y hay varios niveles de asimilación, ¿no?, del contenido. Uno es de la simple familiarización. Bueno, hay otro, el otro nivel es el reproductivo. Por el de familiarización, no conocemos y nos entendemos, comprendemos cómo es algo. En el nivel reproductivo, ya nosotros, entonces, empezamos en la elucubración a generar un análisis mucho más razonado, profundo, respecto a cómo esto, cómo ha de concebirse, qué comprende. Y bueno, entendiéndolo, podemos nosotros, ¿cómo se llama esto? Reproducir, retroalimentar. El otro nivel es el nivel aplicativo. Ya, en este caso, no solamente lo conocemos, lo entendemos, sino también vamos a establecer ese conocimiento en su aplicación práctica en uno o más aspectos de nuestra vida o de nuestra actividad permanente en la que nos hemos formado. Ese es el nivel aplicativo. Y finalmente está el nivel creativo, ¿no? El nivel creativo que va a exigir de nosotros con las bases, ¿no?, de conocimiento, de comprensión y de aplicación del conocimiento. Vamos a poder crear nuevo conocimiento. Vamos a otorgar nuevas formas de concebir algo. Y ese es el nivel creativo o productivo. Entonces, cuando nosotros llevamos adelante distinguidos postulantes la planificación curricular, debemos de comprender en cuál nivel nos situamos, ¿no? Y de ahí hay niveles básicos, elementales, hay niveles intermedios, y hay niveles superiores donde nosotros ejercemos nuestra función docente. Luego está el nivel de profundidad del contenido, ¿no?, que es el grado de complejidad o riqueza con que se domina cada habilidad. Y esto tiene mucho que ver con los niveles de asimilación del contenido, ¿no? En pocas palabras, no puede exigir a un estudiante de nivel inicial que vaya a resolver problemas de nivel superior. Es imposible. No se puede hacer aquí. Entonces, ese nivel de profundidad del contenido nos ayuda a establecer esas etapas, esas fases en las que el ser humano va adquiriendo
su formación en conocimiento y habilidad, y por lo tanto también nos da un referente para que nosotros podamos llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a cada nivel de profundidad del contenido. Mucho más complejo para quienes tienen la suficiente formación y mucho más básico para quienes recién están iniciando, ¿no? Y viene después el nivel de sistematicidad del contenido, ¿no? Que dice, el desarrollo exitoso de la enseñanza exige determinar correctamente los objetivos en los diferentes niveles estructurales del proceso docente. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de ese conjunto de procesos que, si bien a lo mejor son independientes el uno del otro, se relacionan entre ellos formando todo un sistema. Es lo que llamamos nosotros el sistema educativo, ¿no? Y ahí nuestro trabajo, nuestra planificación, también habrá de tomarse en cuenta, por ejemplo, en función de los objetivos y en forma horizontal, ¿no? Con quienes son de nuestro mismo nivel dentro de la asignatura, tanto en asimilación como en profundidad, o a lo mejor también en un carácter vertical o transversal, en que podamos tener un relacionamiento, ya sea por áreas, por materias y otros aspectos peculiares del saber que nosotros desarrollamos. Un poco tomando en cuenta los detalles que tienen que ver con esos principios dentro de la planificación curricular. ¿Qué se entenderá por principio? Principio es el origen de algo, ¿no? Principio es un aspecto de carácter primigenio, previo, anticipado, que debemos nosotros observar a la hora de llevar adelante la realización de un acto. En este caso, a la hora de establecer, de pretender iniciar la planificación curricular, por eso se llama principio, tenemos que tomar en cuenta los siguientes. El principio de integración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se entenderá por integración? La integración como principio rige la organización curricular y esta se aplica en diferentes niveles o momentos, ¿no? En la primera instancia hay una serie, por ejemplo, de asignaturas que se conforman mediante la integración de los aportes de diferentes disciplinas. Al organizar el currículo es importante integrar las diferentes asignaturas del plan de estudio. Y esto habrá de establecer, mejor dicho, relaciones entre las ciencias, ¿no? Los distintos campos del conocimiento que se están impartiendo en la clase. De tal manera que el estudiante pueda alcanzar, ¿no?, una formación integrada dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que hace un momento mencionábamos, ¿no?, entre los niveles de asimilación y los niveles de profundidad. Y bueno, nuestra planificación curricular tiene que estar pues sustentada por ese principio de integración. No podemos, en otras palabras, ¿no?, en pocas palabras, no podemos ser una isla, ¿no?, dentro de la institución o la unidad educativa donde desarrollemos nosotros labores docentes. No. Por el principio de integración, entonces, tenemos nosotros que tener mucha comunicación para dejar de lado, para eliminar las fronteras entre asignaturas afines a la nuestra. De ahí que es importante este principio de integración, ¿no? Cuando yo voy a trabajar como docente, tengo que decir muy bien en qué nivel
en qué lugar se sitúa mi asignatura y qué relación tengo con los demás, horizontal y verticalmente. Y de aquí viene el principio de secuencia vertical. Y aquí, sí, este principio de secuencia vertical indica de que la organización consiste, ¿no?, en respetar, al realizar la planificación del currículo, la relación que debe darse al organizar, ¿no?, los objetivos, los contenidos, las experiencias de aprendizaje. Cada objetivo, cada contenido o experiencia presupone la existencia de otros que pueden precederlo y seguirlo de manera que pueda esto llamarse una cadena. Por este principio hay una secuencia lógica que va aumentando de grado inicial a un grado más complejo, ¿no?, de las labores docentes. Entonces, habrá de tomarse en cuenta que este principio de secuencia vertical puede darse de forma anual, puede darse de forma semanal o puede darse de forma diaria. Tenemos también el principio de continuidad. Este principio responde a la necesidad de llenar las expectativas y posibilidades que se va presentando, por ejemplo, en cada uno de los estudiantes, y que buscan lograr su desarrollo pleno, ¿no?, dentro de la institución. Permite visualizar la organización del currículo, ¿no?, fortaleciendo y ampliando los contenidos y objetivos, ¿no?, de manera que vaya esto siempre a ser continuo, permanente y no se detenga. ¿Y qué se entiende por continuidad dentro de la planificación curricular? Se entiende que se debe establecer un fortalecimiento permanente del aprendizaje. Por eso hay un principio de continuidad. Y finalmente tenemos el principio de coherencia horizontal. En este caso, entonces, debe haber una relación entre quienes formamos parte de un mismo nivel de formación del estudiante, ¿no? Y ello supone que podamos siempre tener un acercamiento, una relación directa para que podamos nosotros establecer dentro de los caracteres, los aspectos de la planificación curricular, ¿no?, la debida, ¿cómo se denomina esto?, correspondencia entre una asignatura u otra, por muy disímil o por muy homogénea que sea, ¿no? Entonces, tiene que acercarnos. Es la razón de la relación horizontal de las asignaturas que vamos a desarrollar. Ahora, vayamos un poco a revisar algunos aspectos que es bastante, ¿no?, es amplio, pero considero que podamos nosotros también tomarlo en cuenta en este curso desde sus elementos y sus ideas fundamentales, para que ustedes puedan tomar en cuenta los alcances de la planificación curricular, porque es muy amplio, es muy amplio, pero es necesario que ustedes puedan entenderlo como tal, ¿no? Muchos autores llaman también a la planificación curricular como el diseño del proceso, vale decir, diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño. ¿Y qué dicen respecto a una definición, como está aquí en la imagen, ¿no? La planificación, o también denominado diseño del proceso, ¿no?, es el proceso que prepara el desarrollo sistemático de una acción formativa con el propósito de asegurar la calidad de la formación. Entonces, bueno, he tratado de sintetizar la definición en lo que acabamos de escuchar, ¿no?
proceso, como ustedes lo han indicado, proceso. Y luego hay un desarrollo sistemático de una acción formativa. Vale decir, cuando se habla de sistema, se habla de un conjunto de procesos, concatenados los unos con los otros. ¿Cuál es el propósito? Asegurar la calidad. ¿Qué es lo que se busca? Calidad ante todo. ¿Calidad en qué? ¿No? En la formación del ser humano. El fin de la planificación curricular es crear actividades de aprendizaje satisfactorios para el estudiante. Se resume en eso, ¿no? El producto es la programación del curso, que se concreta en el plan de trabajo. Cuando nosotros llevamos adelante la planificación curricular, vamos a elaborar el plan de trabajo, ¿no? Tal como lo dijo Clemencia, ¿no? Es el plan. O en algunas unidades educativas lo llaman también como el sílabo, ¿no? O en otras se conoce como la secuencia didáctica. Entonces, con diversas denominaciones, señores. Entonces, es eso, ¿no? Lo que se quiere lograr. Aprender no solamente consiste, ¿no?, en adquirir nuevo conocimiento. Eso debemos tomarlo muy en cuenta. Consiste en consolidar, reestructurar, modificar conocimientos que se tienen. Siempre va a exigir de nosotros de que vayamos a un cambio en la estructura intelectual, física, y por lo tanto, ¿no?, una modificación de los esquemas de conocimiento que tienen los estudiantes. Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que se han establecido en la planificación. Con ello, el proceso de interiorización que cada estudiante lleva a cabo tiene que responder a la debida planificación que hemos llevado adelante. Y para ello, entonces, miren, en la planificación que nosotros establezcamos, debemos de considerar la diversidad de los estudiantes. ¿Qué se entiende por planificación didáctica? Es la acción que orienta y vertebra la propuesta del docente. Es una acción propia de todos los docentes y es inherente a su tarea, ¿no? Es una actividad mental que se realiza y ¿cómo se le entiende? Como la posibilidad de reflexionar, ¿no?, en qué forma vamos a concretar, ¿no?, dentro del aula todas las acciones necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más beneficioso posible. Y en este caso, entonces, el docente se plantea dos interrogantes, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿No? ¿Cómo van a relacionar los nuevos contenidos con los anteriores los estudiantes? ¿Qué actividades voy a llevar adelante? ¿Cómo voy a organizar la tarea, ¿no?, en una unidad de tiempo y espacio, ¿no? Entonces, la planificación didáctica también conlleva la planificación curricular. Y es la herramienta que permite al docente organizar el pensamiento y organizar la acción. Ordenar la tarea, ¿no?, y establecer todos los elementos que se necesiten para que aquello pueda materializarse, ¿no? Al planificar, entonces se utiliza toda una serie de procedimientos mediante los cuales se va a organizar, ¿no?, todo un conjunto de actividades. Se va a articular estas actividades y previamente anticipadas para que podamos nosotros llegar a los objetivos deseados. La planificación didáctica, señores,
La planificación didáctica, entonces, tiene ese fin. Habíamos mencionado ya algo al principio cuando establecíamos cierta noción respecto al término de planificación. Y en este caso, las características de la planificación curricular didáctica, ¿no?, son las siguientes. Primero, habíamos indicado que es flexible, ¿no? ¿Por qué es flexible? Porque dentro del aula y dentro de las tareas que se llevan adelante por parte del docente, ¿no?, por mucho que vayamos nosotros a ordenar y controlar el proceso, es probable que ingresemos en un campo complejo, en un campo de la complejidad, o de tomar en cuenta algunos aspectos imprevistos que se han desarrollado dentro del aula. Entonces, la planificación tiene que ser flexible a la hora de adaptarse, ¿no?, a esas circunstancias de imprevisibilidad o de complejidad que pueda darse dentro del aula. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser necesario introducir las correcciones o las modificaciones que sean necesarias, ¿no? Por ello, la planificación nunca debe ser cerrada, ¿no? Tiene que siempre ser pasible a reorientar su camino sin perder el objetivo, ¿no? Eso en cuanto se refiere a la flexibilidad aquí presente. Ahora, a ver, vamos a ver, voy a ver mi puntero, aquí está. Otra característica es que es el realismo. La planificación no puede ser, pues, utópica, ¿no? Sino debe centrarse en el escenario real y concreto en donde se encuentra el estudiante y en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Además, tomando en cuenta lo que dijo también hace un momento atrás, lo dijo Andrea, ¿no? Las posibilidades en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, pero ahí sumamos otras, ¿no? Las de los insumos, las de los instrumentos, que sean importantes, conjuntamente las condiciones y posibilidades de poder aplicar y ejecutar lo planificado, ¿no? Y también, no solamente tomar en cuenta tiempo, espacio, insumos, condiciones externas al estudiante, sino también tomar en cuenta condiciones internas y propias del estudiante, en cuanto se refiere a su conducta, ¿no? Y las capacidades que hayan desarrollado previamente. Entonces, debe aplicar la planificación esa característica de ser realista. Y la otra es el de la precisión, ¿no? La planificación tiene que ser detallada, ¿no? Las líneas generales de actuación o a lo mejor también denominados objetivos generales tienen que ser claramente establecidos y detallados en secuencias de acciones concretas dentro del aula, ¿no? Y esto va a permitir claridad a la hora de llevar adelante la clase del aula, ¿no? La clase o el desarrollo de las actividades en el aula. Bueno, miren, características de una planificación. Tenemos luego la planificación y el modelo integrador didáctico. Bueno, se denomina así, ¿no? Modelo integrador didáctico.
Y si ustedes revisan, por ejemplo, las redes de internet, las páginas educativas, todo, se van a dar cuenta, no hay un único modo de planificar, no, la enseñanza, no hay. Es bastante diverso, variado, muchos a lo mejor similares, análogos, y otros totalmente contrapuestos, tal vez. Entonces, miren, el modelo didáctico, en este caso, es una representación de la realidad que explica todo lo vinculado al hecho educativo. Y está en consonancia con una determinada concepción pedagógica y con un marco teórico. Este modelo cambia y evoluciona a través del tiempo, ¿no? Y siempre va a cambiar, siempre se va a transformar, ¿no? Vale decir, en otras palabras, ustedes han llevado tendencias pedagógicas contemporáneas, ¿no? Ya, esas tendencias pedagógicas nos dan datos recogidos de la experiencia, de la teoría, del estudio, de la investigación, que nos dicen en qué forma podemos nosotros, ¿no?, llevar a cabo de manera eficiente la formación del estudiante, ya sea de forma más rápida, más puntual respecto a uno u otro detalle. Entonces, cada una tiene una dirección determinada. Y nos hacemos una interrogante, ¿no? Nos podemos hacer una interrogante y decir, ¿cuál es mejor, no? Ah, yo me voy por el constructivismo, muy bien. Ah, yo me voy por el enfoque histórico-cultural. Ah, y yo me voy por... y así. Pero miren, en realidad no es que exista una sola, un solo modelo didáctico o enfoque didáctico o pedagógico que sea pues la respuesta a lo que estamos buscando. No va a existir. Entonces, lo que se debe hacer es rescatar de cada una de estas tendencias o enfoques pedagógicos lo mejor, o lo útil, o lo beneficioso. Entonces ahí, señores, nosotros dentro de la planificación curricular, señores, ahí podemos nosotros utilizar lo que nos es útil de cada uno de ellos. Y es lo que llamamos como el modelo integrador didáctico. ¿Y qué dice? Existe un modelo integrador que toma lo que le resulta más pertinente de las escuelas y tendencias pedagógicas y los une dentro de lo que se denomina la clase. Por ejemplo, de la escuela tradicional, ¿qué puedes rescatar, no? El conductismo, la figura del docente como figura de dirección. Quien enseña contenidos comparte información. Pero, señores, una cosa tenemos que entender, no debemos satanizar, ¿no?, a la pedagogía tradicional, conductista. No debemos llegar al extremo de defenestrarla y decir que, bueno, hasta ahí llegó y ya no sirve. No. En ciertas circunstancias, en ciertos ámbitos de enseñanza, con cierto tipo de estudiantes y ciertos conocimientos que deben ser impartidos, entonces debe hacérselo a través de este tipo de escuela, ¿no?, tradicional o enfoque tradicional conductista de la enseñanza. Porque es más beneficioso hacerlo por ahí que por los otros que son contemporáneos. Entonces, se integra también esta escuela tradicional, ¿no? La escuela activa, por ejemplo, que determina la importancia de la actividad del estudiante. Por sobre todo, eres el protagonista de su propia formación. Del constructivismo, toma a pensar, por ejemplo, al estudiante colocándolo en el lugar del sujeto que aprende, ¿no?, que construye su aprendizaje. Y así,
por ejemplo, el concepto de aprendizaje significativo, la información nueva debe integrarse a la que ya posee el estudiante y debemos lograr que esos conocimientos sean duraderos, sean significativos, para que generen solidez a la hora de que el estudiante pueda responder a las interrogantes, pueda responder a los problemas planteados. Y así, entonces, todo esto se integra. Y es una respuesta que se da, ¿no? Alguna vez dijeron, bueno, mire, docente, ¿qué tendencia pedagógica puede usar? Pues entonces, intégrelas a todas y rescate lo que a usted le es más útil en el área que está y con el tipo de estudiantes que usted desarrolla su clase y de acuerdo a lo que usted planifique. Tomamos otro detalle, ¿no? Otro aspecto, otro elemento que ustedes deben tomar dentro de lo que es la planificación curricular. Y se denomina transposición didáctica. ¿Y qué es esto? La transposición didáctica es la adecuación o ajustes de contenidos de saberes científicos para ser entendidos por estudiantes, ¿no? Aquí el docente debe tener en cuenta el grupo, los saberes previos, el contexto, la edad y los materiales. La enseñanza es responsabilidad del docente y el aprendizaje, por lo tanto, también es responsabilidad del estudiante. Hay una doble dependencia que existe entre ambos, ¿no? Dentro de este proceso. Porque para aprender el estudiante necesita de alguien que le enseñe. Y para enseñar necesita el docente de un estudiante capaz de aprender con interés y con motivación. Entonces, el contenido de aprendizaje difiere, ¿no?, del contenido de enseñanza en el sentido de la transposición didáctica, es decir, la forma de transponer, de reelaborar el contenido para ser enseñado. En otras palabras, no, señores, no, debemos adecuar, llevar adelante los ajustes necesarios del contenido, ¿no?, del saber, para que el estudiante lo entienda. Porque si no, vamos a estar en serios problemas, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero al final no van a entender nada. Y acá es donde el docente debe organizar su clase y debe tomar en cuenta un diagnóstico para comprender, ¿no?, hasta dónde es el nivel de formación de sus estudiantes, ¿no?, sus saberes previos, ¿no?, cuál es su contexto, la edad, insumos, etc. Entonces, ahí va esa circunstancia. A ver, vayamos avanzando un poco. Y, a ver, un momentito, si me permite. Tenemos los niveles de planificación existentes. Nosotros, dentro de nuestra planificación curricular, nos debemos en un orden jerárquico a un sistema integrado de planificación mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, la planificación de clases se une a de la planificación institucional. La planificación institucional se une a de la planificación por áreas, en este caso por departamentos. Y la planificación departamental habrá de unirse a otro tipo de planificación mucho más grande, extensa, que aglutine a todas las demás, que es la planificación nacional. Somos parte de aquello. Somos parte de ese orden jerárquico que debemos respetar y comprender a la hora de llevar a cabo labores de planificación. Existen tipos de planificación. Estamos acá. Hemos llevado los niveles, ahora veremos los tipos. Los tipos se resumen, podemos resumir en tres, no hay varios, pero bueno, podemos hacerlo nosotros en tres. La planificación anual, la planificación periódica y la planificación diaria, ¿no? Dentro de estos tipos de planificación, entonces, el plan anual puede contar con objetivos
o propósitos con contenidos amplios previstos para todo un año. Y sus estrategias son generales, ¿no? Entonces, es importante que generalmente este tipo de planificaciones se elaboran al principio de la gestión, dependiendo qué tipo de gestión, ¿no? Anual, semestral. Entonces, tiene que ser la planificación vertida al inicio del proceso. También tenemos la planificación periódica. Y esto parte del plan anual, pero solamente toma en cuenta un periodo del mismo, ¿no? Más específicos que el plan general, y su duración dependerá, ¿no?, de la propuesta o el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tenemos las planificaciones periódicas y también tenemos las planificaciones diarias, ¿no?, como acá. La planificación diaria es la herramienta que sirve para afrontar la clase día a día. Permite al docente, ¿no?, considerar todos los elementos que circundan al aula para que este pueda llevar adelante, ¿no?, la materialización de los contenidos en base a los objetivos, con la aplicación de métodos y las formas de organización que se hubo propuesto, las estrategias. Con todo aquello, entonces, miren, vamos a detener acá. La planificación curricular, entonces, como ustedes habrán de entenderlo, tiene que tener en cuenta todos esos elementos generales específicos para poderse establecer como tal, ¿no? Ya lo hemos mencionado hace un momento atrás, es parte de un sistema. Para ello, se relaciona con los demás elementos, ¿no?, que conlleva el acto educativo. Da sentido, ¿no?, el proceso docente educativo que tenga una intención educativa tiene necesariamente que ser debidamente planificado, organizado y ordenado de la manera en que responda a los objetivos no solamente institucionales, sino también a los objetivos de todo el sistema educativo, ¿no? Preparar al hombre para la vida no es formarlo solo para cuando al momento en que lo deje, ¿no?, se enfrente y fracase. No, sino es prepararlo para que vaya resolviendo permanentemente todos sus problemas, ¿no?, paso a paso. Bueno, hasta aquí entonces podemos hacer un pequeño alto en cuanto se refiere al tema a la unidad número 3, referida a la planificación curricular y sus alcances. Quiero indicar lo siguiente. Estamos llevando una visión genérica, una visión general de la planificación curricular. Vamos a tener una unidad, es la unidad, la última, en la que vamos a ingresar, ¿no?, a la planificación del aula, ¿no?, como tal. Y ahí vamos a ver todos los elementos que ustedes precisan tomar en cuenta a la hora de establecer el desarrollo de su clase. Esto que acabamos de mencionar es una visión general respecto a la planificación curricular y su relación con todos esos elementos que hemos mencionado. La unidad 4 tiene que ver con la gestión del aula postulantes, ¿no? La gestión del aula. Entonces, y titula de esa forma, ¿no? Vayamos a ver algunas bases para la gestión del aula. El término gestión del aula ha sido ampliamente discutido, ¿no?
¿Por qué? Porque se traduce en todas las actividades programadas que se van a tomar en cuenta en función, ¿no? En función de plasmar y materializar lo planificado. Bueno, en pocas palabras, antiguamente, tradicionalmente, se entendía que la gestión del aula únicamente estaba dirigido a establecer un régimen de disciplina al interior del mismo. Disciplina y control. Profesor que tenía su aula con estudiantes callados, respetuosos, disciplinados, era un buen docente. Pero eso era una visión muy restringida, muy limitada de todo, ¿no? Porque en realidad de lo que se trata no es de que en el aula no vuele una sola mosca y nadie haga ruido, nadie pregunte, no pase nada. En realidad es el lugar donde debe transcurrir todas las experiencias que le van a ayudar al estudiante a comprender mejor el contenido y las habilidades que se pretenden desarrollar. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿no? La gestión del aula se entenderá como el diseño de un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje. ¿Y en qué se basa? Se basa en la sana convivencia y en las relaciones interpersonales, ¿no? Que pueda ser un lugar no donde el estudiante vaya a sufrir o vaya con temor o exista un clima antisolidario con falta de compañerismo, falta de empatía entre docente y estudiante, y por ahí que las relaciones también se rompen y únicamente exista una relación vertical. A lo mejor. No, las relaciones interpersonales, tanto de estudiantes entre estudiantes y docente con estudiantes, entonces son muy importantes, ¿no? En tal sentido, el rol del docente para la efectividad de la enseñanza es lograr que todos los estudiantes desarrollen competencias, adquieran conocimientos. Pero eso tiene que ocurrir en un ambiente propicio, ¿no? En otras palabras, como lo dice acá, ¿no? Hattie, el 2009, ese autor lo menciona y dice, no puede ocurrir aquello en una clase con manejo deficiente de la obra. Claro, por muy planificado, organizado que tengamos nuestra clase en cuanto al desarrollo de conocimientos, del contenido, no. Si el ambiente no es el propicio, señores, los estudiantes no van a comprender nada. Son factores que inciden en el aprendizaje. ¿Y cómo se define aquello? La definición es la siguiente. La gestión del aula, ¿no?, envuelve un conjunto de acciones de variada índole que permite construir un contexto propicio para el aprendizaje, ¿no? Estas acciones van desde la organización de los contenidos y el diseño instruccional, ¿no?, hasta la promoción de interacciones pacíficas y colaborativas entre los estudiantes, ¿no? O sea, mantener ese ambiente de aprendizaje, ¿no?, habrá de ser, pues, vital. Principalmente, ¿por qué circunstancia? ¿No? Por lograr la atención del estudiante. Y lograr la atención, señores, entonces se traduce como uno de los objetivos de la gestión del aula. Ahora, según Darling, Hammond y Bransford, el 2005 hablan y dicen, los profesores gestionan el aula, ¿en qué momento? ¿En qué circunstancia? Y lo hacen cuando organizan y estructuran la clase, ¿no? Lo primero que hace el docente es poner en conocimiento cuál es su organización, su forma de evaluación, su manera de llevar las clases, y lo hace con objetividad.
¿no? Y hay una primera interacción entre docente y estudiante que es crucial. Por eso se dice, el primer momento en el que se conocen docente y estudiante es uno de los momentos esenciales, fundamentales para la clase, porque a partir de ese momento se define todo, ¿no? Se define las buenas relaciones, inclusive, muchas veces. Y ahí, entonces, la imagen del docente y la receptibilidad que tenga el estudiante de aquello, y viceversa, entonces habrá de llevar las relaciones por un buen camino. Luego, la gestión del aula, ¿no?, viene por crear un currículum significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya a establecer experiencias duraderas y además puedan esas ser explicadas y luego transmitidas, tomando en cuenta el entusiasmo que se logre establecer en el estudiante para que aprenda, ¿no? Y ahí viene lo que se refiere a la motivación, ¿no? Bueno, hay varias teorías respecto a este elemento que es imprescindible dentro del aula. Estamos hablando de la motivación que puede generar el propio estudiante para su aprendizaje, o la motivación que genere el docente dentro del ambiente de clase y que sea propicio para que el estudiante no coadyuve en su propia formación. ¿En cómo más se traduce la gestión del aula? ¿No? Una respuesta muy efectiva para la masificación estudiantil y el abarrotamiento de estudiantes en los cursos, en los determinados cursos o aulas, vale decir, aulas de 50, 60, 80, 100 estudiantes, ¿no? Se viene a ser solucionada en cierta forma con la promoción de las comunidades de aprendizaje, o como yo lo llamo específicamente, el aprendizaje por grupal, ¿no? O sea, los estudiantes deben trabajar unos con otros, ¿no? Y deben entonces formar una comunidad en la que el trabajo colaborativo sea pues el referente, y la solidaridad y el compañerismo. Entonces genera una serie de valores al interior de la clase que son muy importantes y se van cimentando y edificando poco a poco en el transcurso de la vida o de la formación educativa de los estudiantes a través de los diferentes niveles, ¿no? Entonces es importante aquello para trabajar con grandes números de estudiantes en los que los grupos y los jefes de grupos o los alumnos más aventajados son los que coadyuvan con el docente. La buena gestión de aula también viene por establecer un clima de respeto, ¿no? Vale decir que respetos guardan respetos. No ser muy autoritario, pero tampoco llegar a ser muy permisivo en la clase. Entonces, en tal sentido, tenemos esa circunstancia en la que se establezca un clima de respeto mutuo. Otra gestión del aula tiene que ver con propiciar el desarrollo moral, ¿no? Y esto viene por siempre hacer enfático en el desarrollo de las clases la formación en valores, ¿no? Y los principios que exigen al ser humano como tal. Entonces, es muy importante las clases donde se vayan a reflexionar y se vayan a crear espacios de análisis y de reflexión que puedan ayudar al estudiante a reflexionar
sobre actitudes que a lo mejor no son las correctas, o éticamente no lo son, o moralmente, y que pueden ellos corregir, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Con todo aquello, ¿no? Es importante que podamos nosotros también tomar en cuenta que hay un cambio en el paradigma de la gestión del aula. Lo que decíamos hace un momento atrás, ¿no? Que las aulas rígidas donde nadie expresaba nada, no había un de relación entre docente y estudiante, ha cambiado, ¿no? La gestión del aula que esté al servicio del logro de aprendizajes, tanto académicos como socioemocionales, ¿no? Y relacionales, habría de comprender el hecho de que vamos a cambiar ese paradigma de gestión del aula, ¿no? Y vayamos a transitar desde un foco más reactivo, centrado en la intervención, que es lo que hoy caracteriza a la mayoría de nuestras clases, ¿no? En el sistema escolar, ¿no? Hacia un foco situado en la prevención. Entonces, muchas de estas acciones docentes se centran en intervenir en clases cuando no se visibilizan disposiciones para el aprendizaje, ¿no? Cuando alguien expone, habla, hace ruido, interfiere. Entonces, es bueno que tomemos nosotros dentro de la planificación curricular didáctica, entonces las acciones necesarias para aquello. Entonces, de esa forma, ¿no? Ahora, muchas de nuestras acciones docentes, entonces, tienen que ver con que vayamos con un criterio de prevención a todos esos factores que estamos mencionando. Y entre esos elementos que pueden influir en una buena gestión del aula, ¿no? Se propone una, acá está, en una buena gestión del contenido y gestión de pacto, como dicen algunos autores, ¿no? ¿Qué se entiende por gestión del contenido? Por ejemplo, espacios, materiales, equipos, ¿no? Entonces, todo lo que es necesario para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de que el estudiante pueda tener una mejor asimilación, ¿no? El potenciar y establecer todas las actividades considerando métodos en los que se ponga en juego, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Ahora, ¿a qué se denomina gestión del pacto? Por ejemplo, las relaciones sociales son dinámicas, ¿no? Entonces, es bueno que comprendamos que debe existir un buen clima entre profesores y estudiantes, pero esto no es, pues, imposición, no es obra de que se establezca mediante la autoridad docente, sino que es mucho más significativo que se logre regular estas relaciones a través de los acuerdos que se lleven adelante entre docente y estudiantes. Entonces, para ello, esos acuerdos van a ser fruto de la negociación y el acuerdo que se pueda lograr entre docentes y estudiantes, ¿no? Y es así como funciona, ¿no? Factores que intervienen en la gestión del aula, entonces tienen que ver generalmente con aulas abarrotadas con más de 100 estudiantes, en las que se debe tomar en cuenta ciertos aspectos como los siguientes,
¿no? Es bueno el establecimiento de normas y procedimientos que regulen la conducta de todos, incluyendo al docente, ¿no? Incluyendo al docente. Luego, las intervenciones disciplinarias deben ser efectivas, ¿no? Vale decir que no deben ser repetitivas, sino tienen que tener un efecto único, inmediato y positivo en función a cambiar la conducta errada, equivocada de algún estudiante. Y de la misma forma se toma en cuenta, ¿no? Estas intervenciones también cuando se debe llevar a cabo las felicitaciones o agradecimientos para quienes han cumplido las tareas, ¿no? Otro detalle que es importante dentro de la gestión del aula es la disposición mental, ¿no? Esto tiene que ver con que obtengamos que los estudiantes puedan tener la suficiente tranquilidad y concentración en lo que se está desarrollando, ¿no? Porque y esa tranquilidad, esa concentración se logra, ¿no? Con estrategias que van dirigidas a aquello, ¿no? Las estrategias son para siempre lograr el clima favorable dentro de la clase. Una cosa que se trabaja bastante es lograr conciencia de los estudiantes acerca de su responsabilidad y autonomía. Pero eso no se lo hace hablando únicamente, ¿no? Sino las estrategias y métodos y técnicas que se puede utilizar para generar generando una independencia paulatina, periódica en los estudiantes al asumir su responsabilidad en los trabajos, en la conducción de los grupos, es muy importante. Muy importante porque a partir de eso también se forman los liderazgos, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, para terminar, en definitiva, una gestión del aula que propicie un espacio para el aprendizaje y la convivencia implica que podamos comprender que la docencia conlleva la capacidad siempre de escuchar, la capacidad de asumir con empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del estudiante y, por sobre todo, de tener mucha paciencia y tolerancia ante las vicisitudes y circunstancias que se van desarrollando día a día en el aula, ¿no? Entonces, miren, se habla mucho y se va a seguir hablando de aquello respecto a cuál es el mejor forma de motivar a los estudiantes, pero no hay una receta única. No hay una receta que nos diga esta es la mejor y los resultados son los esperados. No. Todo va de acuerdo al contexto. Y todo va de acuerdo a la actitud que asuma el docente frente a sus estudiantes. Puede haber una actitud autoritaria, puede haber una actitud liberal, o puede existir una actitud intermedia, ¿no? Entre autoritaria y liberal. Bueno, ninguno de los dos es bueno en su máxima expresión. Ambos tienen que tener un determinado equilibrio. Y las recomendaciones que siempre se utilizan es de que se debe comprender, pero también hacer entender al estudiante que también existen, ¿no?, normas y deberes que se deben tomar tal cual lo exige la institución educativa y a la cual nos debemos para establecer un control y un orden y una organización que responda a objetivos determinados, ¿no? Entonces, esa sería la unidad número 4 referida a la gestión del aula, distinguidos postulantes. Bien, pues si no hubiera mucha, no hay alguna consulta, estuviéramos viéndonos el día de mañana a las 18:30
como se establece a través de las disposiciones académicas de la Universidad Amazónica de Pan. Agradezco mucho la atención prestada y nos veríamos hasta el día de mañana. Que tengan un descanso reparador. Buenas noches.